En esta clase vamos a comenzar con el estudio de los fármacos antiparasitarios. Para ello vamos a ver en primer lugar una introducción a la terapia antiparasitaria para después en las clases siguientes hacer un detalle de cada uno de los grupos de fármacos que tienen esta acción antiparasitaria. La importancia económica de las enfermedades parasitarias en la producción animal ha producido avances importantísimos en el desarrollo de distintas drogas con acción antiparasitaria, que eso diferencia a la medicina veterinaria de la medicina humana, ya que el avance y la variedad de fármacos antiparasitarios es mucho mayor en medicina veterinaria que en medicina humana. Si queremos definir a los antiparasitarios, podemos realizar una definición muy simple. Son fármacos que se utilizan para eliminar o reducir la carga de parásitos adultos y o formas jóvenes o además formas intermedias en el animal. En este caso hay que tener en cuenta de que si nosotros vamos a tratar pequeños animales, lo que tenemos que tener en cuenta es que la eficacia de los antiparasitarios que vamos a utilizar para controlar los parásitos de los pequeños animales tiene que ser del 100%, ya que estos animales conviven con el hombre, por lo tanto puede haber riesgo de transmisión de algunos parásitos, como por ejemplo Ascaris o alguna astenia, que son zoonosis. En cambio, en animales de producción, la eficacia es menor, tiene que ser algo menor, alrededor de 80-90%, pero nunca del 100%. ¿Por qué? Porque debemos preservar una carga mínima de parásitos para mantener la inmunidad en el animal frente a esto y así evitar infestaciones aún más graves. A los antiparasitarios los podemos clasificar según el tipo de parásito en antiparasitarios internos o endoparásitos, antiparasitarios externos o ectoparasiticidas y antiparasitarios externos e internos o endectocidas. Dentro de los antiparasitarios internos lo vamos a dividir en antihelmínticos, dentro de ellos la acción que tienen sobre los antinematódicos, anticestódicos, antitrematódicos o el grupo de antiprotozoarios. Además, tenemos que tener en cuenta que también los podemos clasificar el estadio del parásito en el cual afectan. Así tenemos a los ovicidas, o sea, aquellos que también controlan huevos, larvicidas, que controlan sus larvas, o adulticidas, que también controlan a los parásitos adultos. Tanto la industria farmacéutica como el profesional clínico que debe administrar o aplicar un antiparasitario, lo que tratan de buscar es un fármaco que se podría decir sea el ideal. Para poder encontrar ese fármaco, esa droga antiparasitaria ideal, debe reunir una serie de requisitos. Dentro de los requisitos más importantes, tenemos que decir que debería cumplir de ser de amplio espectro de actividad, ya que vamos a ver que la gran mayoría de los antiparasitarios va a estar focalizada su acción hacia un determinado grupo de parásitos. También que tenga elevada eficacia, y eso es lo que yo les explicaba anteriormente. Esta elevada eficacia debe ser del 100% en animales de compañía y en algunas producciones muy puntuales, como son los pollos parrilleros, o la producción de pollos parrilleros. Y en el caso de los animales de producción, alrededor del 90%. Que no genere resistencia fácilmente, porque ese es un inconveniente importante que tenemos con muchos antiparasitarios, donde en general por el mal uso se ha generado mucha resistencia y ha habido que modificar el uso de los mismos.
que sea fácil de administrar. Básicamente, si hablamos de pequeños animales, que la forma farmacéutica utilizada sea la ideal para cada uno de los usos, y en el caso de producción de grandes animales o animales de producción, también que sea fácil de administrar y por supuesto que sea práctico en su administración. Amplio margen de seguridad, o sea que tengan selectividad, y básicamente este punto lo que quiere decir es que tengan una importante eficacia y selectividad en el control de los parásitos y lo menos posible de acción tóxica a nivel de los animales. Y por supuesto que siempre eso existe, y más en las producciones, que sea económico, que el costo sea lo más bajo posible para permitir su aplicación en forma masiva. Uno de los puntos que veíamos anteriormente, que podríamos decir, para lograr un antiparasitario ideal, era que sea práctico y fácil de administrar. Y bueno, y en este caso, lo que vamos a ver son las distintas formas farmacéuticas en las cuales se pueden presentar los distintos antiparasitarios. Como por ejemplo, las suspensiones, como un ejemplo que ya vamos a ver después en el caso de los benzimidazoles, que son para administrar por vía oral, o también puede ser, en el caso de rumiantes, por intrarruminal. Otros, como en el caso de los inyectables, que tienen que ser compuestos solubles, como por ejemplo, tenemos ricomendazol o levamisol. También tenemos los casos de preparaciones tópicas, que puede ser tanto en forma de purón o en forma de espotón. Por ejemplo, el caso de fosforados o órganos fosforados, piretroides, ivermectina. Y compuestos de liberación prolongada, como casos de cápsulas de liberación lenta, de ivermectina, o casos de monensina, o ivermectina de larga acción. En esta diapositiva voy a tratar de explicarles algunas pautas muy generales, en la utilización clínica de los antiparasitarios. Yo le decía que esta es una introducción a la terapia antiparasitaria, que básicamente es como para que empiecen a comprender o entender cada uno de los grupos antiparasitarios. Por eso, como nosotros en farmacología no damos clínica, solamente es como para que tengan algún concepto muy básico del uso clínico de los mismos, para que puedan comprender más hacia adelante y puedan relacionar esta parte clínica con la parte específicamente farmacológica. Y dentro de ellos es tratar de realizar rotación de fármacos, o sea, para evitar básicamente la resistencia, lo que se debe hacer es utilizar fármacos que tengan distintos mecanismos de acción. O sea que si yo, por ejemplo, voy a administrar un antiparasitario a un grupo de terneros y después le voy a repetir al mismo grupo, lo que tengo que tratar de hacer es utilizar otro grupo de antiparasitarios que tenga un mecanismo de acción diferente a los que utilicé anteriormente. O sea, no repetir constantemente el mismo grupo de antiparasitarios que tengan el mismo mecanismo de acción, porque eso va a generar resistencia. Además, relacionado con lo mismo, no subdosificar. Eso ya lo habíamos visto en la parte general de antimicrobiano. En este caso ocurre exactamente lo mismo. Utilización mínima, que quiero decir, básicamente no solamente utilización mínima, sino utilización necesaria. O sea, ser criterioso en el uso y principalmente basarnos en la toma de muestras y análisis en laboratorio de laboratorios donde se miden la cantidad de parásitos que existen en los animales. Tratar animales introducidos, básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros ingresamos animales a un establecimiento, como no tenemos la historia de dónde estuvieron estos animales, qué tipo de antiparasitario se ha hecho, es básicamente administrarle una droga
antiparasitaria a estos animales que ingresan al establecimiento. ¿Para qué? Para no producir la infestación del potrero donde ingresan estos animales. Tratar hembras gestantes también. Básicamente eso se utiliza mucho en pequeños animales y también grandes animales, ya que la gran mayoría de los antiparasitarios no produce toxicidad en los fetos, excepto algunos casos puntuales donde se les va a decir en cada caso los cuales no debemos utilizar. Manejo de potreros. Básicamente el manejo de potreros, decimos que uno de los casos que se puede hacer, como ejemplo nada más, que es el más básico y práctico, es pastorear previamente con los adultos, que los adultos normalmente ya tienen una inmunidad previa, entonces se parasita con los adultos para que levanten las larvas y después se hace el pastoreo posterior con los animales más jóvenes, que son los más susceptibles. O un pastoreo alternado con otras especies, ¿tá? Con otras especies de animales, como por ejemplo puede ser bovinos y después introducir, si es posible, ovinos. ¿Para qué? Para que de esa manera, como son parásitos en muchos casos diferentes, hay distinta sensibilidad a los mismos, si se puede, se debería hacer de esta manera. Como todo fármaco, en el caso de los antiparasitarios también, existe una serie de factores que afectan la farmacocinética y por ende también su eficacia. Así tenemos la vía de administración que nosotros elegimos, y si damos un ejemplo, por el caso de compuestos como levamisol, ivermectina o el mismo closantel, tanto la biodisponibilidad como la eficacia es normalmente superior si lo administramos por vía parenteral en rumiantes. Esto generalmente se debe a una menor absorción a nivel gastrointestinal o a la destrucción o degradación que pueden sufrir estos fármacos a nivel de la flora ruminal. También podemos hablar de la velocidad de dilución que puede tener un fármaco antiparasitario. En el caso de, por ejemplo, fluidos gastrointestinales, cuando nosotros los administramos por vía oral o intrarruminal, o en el caso que lo administremos por vía parenteral en el sitio donde se administró. Entonces, cuanto más rápida dilución, mayor rapidez se va a absorber la droga y mayor eficacia vamos a tener. O también puede ser el caso de propiedades físico-químicas del antiparasitario, como puede ser las características de tamaño de partícula, las características de hidro o liposolubilidad que tengan, el tamaño de la molécula química. También el estado nutricional, que puede alterar el nivel proteico o de proteínas plasmáticas, puede haber también retención de fluido y de esa manera puede alterar la distribución y eliminación de la droga antiparasitaria. El tipo de alimentación, donde distintas características del alimento que se le da a los animales puede producir cambios a nivel del pH del rumen, de abomaso, de intestino, donde puede afectar tanto la solubilidad del compuesto como también las relaciones entre la parte ionizada o porción ionizada o no ionizada de la droga, donde va a haber alteración posterior en la absorción y por ende de la eficacia del fármaco. También puede haber, principalmente en el caso de rumiantes, alteración en el tránsito gastrointestinal, lo cual puede alterar o modificar la absorción, como la conversión metabólica y la eficacia del antiparasitario. O enfermedades previas, básicamente si hablamos de enfermedades previas de parásitos, como por ejemplo parasitosis, ya sea a nivel de preestómago, por ejemplo de abomaso o intestino, con presencia de importante cantidad de parásitos donde van a generar una reacción de tipo inflamatoria, que esto hace que se altere o se modifique la permeabilidad, la irrigación a nivel de intestino, o la mucosa del intestino y del pH, que puede ser que produzca una alteración a nivel farmacocinético de los compuestos.
O en el caso, por ejemplo, de fasciola hepática, que puede producir una alteración a nivel del parénquima hepático, destrucción o alterar los hepatocitos, y esto hace que se pueda llegar a alterar el propio metabolismo del fármaco utilizado o de otros fármacos que se utilizan en estos casos. Y por último, como decíamos anteriormente, los distintos grupos antiparasitarios van a tener diferentes mecanismos de acción. Y el mecanismo de acción en realidad tiene su gran importancia, ya que va a determinar la velocidad con la que se logra el efecto antiparasitario y además el riesgo que puede ocasionar el desarrollo de resistencia ante una población parasitaria determinada. Lo que hay que dejar en claro que en general lo de la resistencia que se va a ver en clases más adelante, que va a haber un capítulo sobre la resistencia antiparasitaria, en gran medida se va a deber al mal uso de los distintos fármacos antiparasitarios. Y así tenemos, solamente como para dar ejemplo, total, esto se va a repetir en cada una de los grupos antiparasitarios, los distintos mecanismos de acción. Por ejemplo, tenemos interferencia con el metabolismo energético, donde lo que va a ocurrir es producir una inanición en el parásito y posterior muerte del mismo, como por ejemplo los benzimidazoles, albendazol, triclarbendazol, bueno, hay muchos en este grupo, rafoxanide, nitroxinil, closantel. Otros que van a tener su acción sobre la actividad neuromuscular del parásito, como por ejemplo órganos fosforados, las lactonas macrocíclicas como ivermectina, doramectina, que vamos a ver a continuación, y las tetraidopirimidinas como pirantel, morantel. Y los menos, como alteración a nivel de la permeabilidad del tegumento, como es el caso del praziquantel.